Hola a todos, esto es MIR64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el MIR Convocatoria 2018-2019. En este quinto vídeo vamos a ver de la pregunta 86 a la 110, así que empecemos. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa sobre la ecografía de vesícula. La opción 1 es cierta, pues es una prueba sensible, económica, fiable y reproducible. La opción 2 es cierta, pues se considera la prueba de elección de la evaluación inicial de la ictericia o síntomas de enfermedad biliar. La opción 3 es cierta, pues facilita el diagnóstico de colecistitis aguda cuando hay engrosamiento de la pared vesicular y líquido pericolecístico. Y la 4 es la opción falsa, pues los cálculos vesiculares sí dejan sombra posterior, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y los pólipos de vesícula no, como podemos ver en la imagen de la derecha. Los pólipos vesiculares son indicación de colecistectomía, por lo general si son sintomáticos o son mayores de 10 milímetros. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente que se encuentra ingresado tras haber sido sometido a una tiroidectomía total con vaciamiento terapéutico del compartimento central por un cáncer de tiroides y que se encuentra primero nervioso y con hormigueos y más tarde con fuertes calambres musculares y obnubilado. Esto nos debe hacer sospechar una hipocalcemia secundaria a una posible lesión de la paratiroides durante la tiroidectomía. Por tanto, la opción correcta es la 4. Es decir, hay que pautar calcio intravenoso y vitamina D oral, pues ambas se encontrarán disminuidas en un hipoparatiroidismo. La calcitonina que nos menciona la opción 3 sería en todo caso el tratamiento de la hipercalcemia. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y vildagliptina, que es ingresado en planta de medicina interna por neumonía adquirida en la comunidad y nos piden la medicación que pautaríamos para el control glucémico durante su hospitalización, siendo correcta la opción 1. Es decir, hay que suspender los antidiabéticos orales y pautar insulinoterapia. Esto se hace así porque durante la hospitalización son frecuentes las situaciones que empeoran el control glucémico o en las que están contraindicados los antidiabéticos orales. Y el manejo con insulina permite una mejor respuesta a estas situaciones. La insulina a usar sería insulina intravenosa, no formas lentas o regulares. La siguiente pregunta va sobre un tema complicado, que son las dislipemias hereditarias. Sin embargo, está redactada de una forma que la hace fácil de sacar. Nos presentan un paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica a edad temprana, que tiene alto tanto el colesterol como los triglicéridos. Pero es que luego además nos dicen que tiene un padre y un tío con hiperlipemia mixta, así que la opción correcta es la 3. La hiperlipemia familiar combinada es la dislipemia hereditaria más común en la población general. Es cierto que podríamos haber dudado con la 2, puesto que la disbetalipoproteinemia también es una dislipemia mixta, es decir, aquella en la que se eleva tanto el colesterol como los triglicéridos. Sin embargo, nos dicen que no tiene síntomas. Por último, para descartar el síndrome metabólico de la opción 4, solo nos tenemos que fijar en que el paciente no tiene ni obesidad ni hipertensión. A continuación os dejo una diapositiva en la que queda recogido todo lo importante sobre las dislipemias hereditarias. Os recuerdo que los síntomas tendinosos son patognomónicos de hipercolesterolemia familiar y los síntomas estriados palmares son patognomónicos de disbeta-lipoproteinemia. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la incorrecta. Lo falso es lo que nos dice la opción 1. En la hemocromatosis, el exceso de hierro se deposita en múltiples órganos, entre ellos la hipófisis, y este es el mecanismo que explica el hipogonadismo de estos pacientes. Al ser un hipogonadismo por afectación hipofisaria, no habrá secreción de LH y FSH ante el estímulo de GnRH y por lo tanto será un hipogonadismo hipogonadotropo. Lo que nos dice la opción 2 es cierto. La marihuana puede causar un descenso de la secreción de GnRH y por tanto un hipogonadismo hipogonadotropo.
La opción 3 es cierta. El hipogonadismo hipogonadotropo es la causa más común de deficiencia de andrógenos en sujetos con enfermedades agudas. La opción 4 también es cierta. El síndrome de Klinefelter es el trastorno cromosómico más común que se acompaña de disfunción testicular. En el síndrome de Klinefelter existe, por tanto, hipogonadismo hipergonadotropo. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa sobre la hiperprolactinemia, siendo la opción a marcar la 2. Pues la prolactina tiene una acción inhibitoria sobre la GnRH, es decir, sobre la hormona liberadora de gonadotropina. Por lo tanto, causa una amenorrea hipogonadotropa. La opción 1 es cierta. La hiperprolactinemia es causa de casi el 20% de las amenorreas postpuberales. La opción 3 es cierta. El hipotiroidismo primario es causa de hiperprolactinemia. La opción 4 también es cierta. El tratamiento médico de elección de la hiperprolactinemia es la carbegolina o la bromocriptina, agonistas dopaminérgicos. Recordemos que la dopamina, liberada en el hipotálamo, inhibe la liberación de prolactina en la adenohipófisis. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer de 17 años diagnosticada de anorexia nerviosa restrictiva que ingresa y a los pocos días presenta disnea de medianos esfuerzos y edemas bilaterales hasta tercio medio de las piernas que dejan fobia, propios de un síndrome de realimentación. Entonces nos piden qué sería lo que encontraríamos en la analítica de un síndrome de realimentación, siendo la opción correcta la 3, hipofosfatemia e hipocalcemia. Os recuerdo que este síndrome puede aparecer tras restablecer la nutrición, ya sea enteral o parenteral, en pacientes con desnutrición severa o en ayuno. También podríamos observar hipomagnesemia. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con hiperparatiroidismo. Como le han encontrado una litiasis renal, es decir, una complicación de la hipercalcemia que tiene, está indicado operarla. Además, tiene una calcemia de 12, lo cual también sería criterio para operar un paciente con hiperparatiroidismo. Previo a la cirugía está indicado realizar pruebas de imagen, como nos dice la opción 4, para localizar el adenoma de paratiroides. En la siguiente diapositiva os dejo recogidas las indicaciones y el manejo quirúrgico de los pacientes con hiperparatiroidismo. En la siguiente pregunta tenemos un hombre con hipertensión arterial e hipopotasemia al que realizan el test de cribado de hiperaldosteronismo primario, es decir, un cociente de aldosterona entre actividad de renina. A partir de 30 se considera alto, así que lo consideramos positivo y por lo tanto estaría indicado confirmar el hiperaldosteronismo primario. Esto se puede hacer con un test de sobrecarga salina o con un test de captopril. Si pese a la sobrecarga salina no se suprime la aldosterona, se considera un resultado positivo y pasaríamos a realizar un TAC de glándulas suprarrenales. Así que por todo lo mencionado, la opción correcta es la 3. En la siguiente pregunta nos piden qué causas de las que nos mencionan no se relaciona con anemia macrocítica, siendo la respuesta correcta la 1. La intoxicación por plomo provoca anemia sideroblástica y por lo tanto dará una anemia microcítica. Tanto el alcoholismo crónico como el síndrome mielodisplásico y el déficit de vitamina B12 son causa de anemia macrocítica. En el caso del déficit de B12, así como en el déficit de ácido fólico, la anemia se considera megaloblástica. Digo esto porque es frecuente confundir los términos macrocítico con megaloblástico. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con colelitiasis, esplenomegalia, anemia microcítica con concentración de hemoglobina corpuscular media elevada e hiperbilirrubinemia. Todo ello indicativo de esferocitosis hereditaria. Por lo que la opción correcta es la 1. La esferocitosis hereditaria es un tipo de anemia hemolítica congénita causada por alteraciones en la membrana del eritrocito, concretamente en proteínas como la espectrina o la anquirina. Para su tratamiento se puede recurrir a la esplenectomía, ya que el bazo es el órgano principal donde tiene lugar la destrucción de eritrocitos. Sin embargo, para pacientes con enfermedad leve o moderada no existe un consenso claro sobre si está indicada. Además,
Debido al aumento de la actividad eritropoyética que compensa la hemólisis, los pacientes con esferocitosis hereditaria necesitan una suplementación adecuada de ácido fólico. En esta diapositiva os he puesto una imagen donde se ven esferocitos, aunque debemos recordar que no solo son propios de la esferocitosis hereditaria, sino también de la anemia hemolítica autoinmune. La opción 4, que dice anemia sideroblástica, es falsa, pues se trata de una anemia central. Las anemias centrales no son regenerativas, sin embargo, esta paciente tiene reticulocitos del 10%. Además, la bilirrubina indirecta y el LDH elevados nos indican que estamos ante un síndrome hemolítico. En concreto, la esplenomegalia nos pone sobre la pista de que estamos ante una hemólisis extravascular. La opción 2, que nos dice anemia de células falciformes, es falsa, porque se da en pacientes más jóvenes y la clínica sería más llamativa. En este caso, esperaríamos ver, por ejemplo, úlceras maleolares dolorosas u otros signos de crisis vasooclusivas. La opción 4 es falsa, porque necesitaríamos tener un test de Coombs positivo. Y en la siguiente diapositiva os dejo la clasificación de anemias hemolíticas. En la siguiente pregunta nos presentan un hombre que ha iniciado tratamiento con heparina sódica, que es un tipo de heparina no fraccionada, pero que no alcanza rangos terapéuticos de TTPA. Para resolver esta pregunta debemos conocer que el mecanismo de acción de las heparinas no fraccionadas es la estimulación de la antitrombina 3. Así que la opción correcta es la 4, ya que si no tenemos antitrombina, las heparinas no fraccionadas no pueden llevar a cabo su acción anticoagulante. No debemos confundirnos con la opción 1, el anticoagulante lúpico, pues aunque también altera los valores de TTPA, en ese caso estarían elevados. Sin embargo, estamos ante un paciente que lo que no consigue es precisamente valores elevados de TTPA. En las siguientes diapositivas os dejo un resumen de los anticoagulantes en los que podéis ver su mecanismo de acción. En la siguiente pregunta nos piden el inhibidor de dabigatran, siendo la opción correcta la 2, el idarucizumab. Si nos fijamos, el propio fármaco nos da la pista. Empieza por IDA, I de inhibidor y DA de dabigatran. La vitamina K o el plasma fresco congelado se usaría para el acenocumarol y el sulfato de protamina para las heparinas. En la siguiente pregunta nos piden cuál de las siguientes es un marcador de pronóstico favorable en la leucemia mieloide crónica, siendo la opción correcta la 1, las hipermutaciones del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa sobre el linfoma folicular, siendo la opción a marcar la 2. Pues al ser el linfoma folicular un linfoma indolente, el manejo en pacientes asintomáticos, que es lo normal, consiste solo en la observación. En caso de sintomatología asociada o signos de progresión de la enfermedad, se podría tratar con rituximab más CHOP, como el resto de linfomas no Hodgkin derivados de linfocitos B, como nos indican las opciones 1 y 3. De igual manera, también es planteable en recaídas el trasplante de progenitores hematopoyéticos, al igual que en el resto de linfomas no Hodgkin, como nos indica la opción 4. En las siguientes diapositivas os dejo un resumen de los linfomas no Hodgkin. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con anemia y aumento en el número de leucocitos y plaquetas. De las opciones que nos dan, por tanto, podríamos pensar en una trombocitemia esencial, en la que el hallazgo analítico principal sería la elevación de plaquetas, o en una leucemia mieloide crónica, en la que el hallazgo analítico principal sería la elevación de leucocitos. Sin embargo, si nos fijamos en el estudio molecular, vemos que tiene un cromosoma Filadelfia. Por lo tanto, la opción correcta es la 2. La opción 4 queda descartada porque no nos hablan de una proliferación de blastos.
En la siguiente diapositiva os dejo una tabla que sirve para hacer el diagnóstico diferencial de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. En la siguiente pregunta, la respuesta correcta es la 1. Coagulación intravascular diseminada. Trastorno en el que existe una formación excesiva de trombina, causando múltiples depósitos de pequeños trombos en la circulación por la activación exagerada de la cascada de coagulación, a la vez que se favorece el estado hemorrágico en el resto del cuerpo por el consumo de factores de coagulación y de plaquetas. Como consecuencia del trauma al que se ven sometidos los eritrocitos por los trombos de la microcirculación, se forman esquistocitos. A su vez, disminuye el fibrinógeno y aumentan los productos de degradación de fibrina, el dímero D y los tiempos de coagulación. El tratamiento consiste en corregir la causa. La PTT, que nos mencionan en la opción 2, también consiste en una trombocitopenia por consumo. En ese caso, se formarían trombos en la microcirculación por la ausencia de la enzima ADAMTS13, que degrada multímeros del factor de von Willebrand. También existiría esquistocitosis, pero al ser un trastorno de la hemostasia primaria, es decir, al afectar a las plaquetas pero no la cascada de coagulación, no alteraría los tiempos de protrombina ni de tromboplastina parcial activada. El tratamiento se basa en los recambios plaquetarios. El síndrome antifosfolipídico de la opción 3 se caracteriza por un estado trombótico y necesitaríamos que nos dieran los anticuerpos antifosfolípido. Por último, descartamos la enfermedad de von Willebrand de la opción 4 porque es una trombocitopatía, pero no un cuadro trombopénico. Es decir, no veríamos un descenso de las plaquetas, sino una alteración de las mismas que les impide adherirse correctamente. Por tanto, se caracteriza también por una alteración de la hemostasia primaria y no tendríamos un alargamiento del TTPA a menos que asociara un descenso secundario del factor 8 de la coagulación, como a veces ocurre en este síndrome. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la verdadera sobre las reacciones adversas que aparecen tras una transfusión sanguínea. La opción 1 es falsa. No se pueden prevenir las reacciones hemolíticas tardías porque estas ocurren en pacientes que tienen un título de haloanticuerpos tan bajo que no se puede detectar hasta semanas después de la transfusión sanguínea. Las reacciones hemolíticas post-transfusionales que se pueden prevenir son las inmediatas, lo cual se realiza mediante la detección de haloanticuerpos contra el sistema AB0 y el antígeno RH. La opción 2 es falsa porque el citrato de los concentrados es necesario para quelar el calcio y evitar la coagulación de los mismos, por lo que no lo podemos retirar. Y en todo caso, la hipocalcemia causada por este compuesto es muy rara y se corregiría con infusión intravenosa de gluconato cálcico. La opción 3 es falsa. Los concentrados de Matías siempre van a contener hierro porque este forma parte de la hemoglobina. Así que si queremos evitar la sobrecarga férrica en pacientes politransfundidos, tendremos que reducir el número de transfusiones, usar quelantes como la deferoxamina o usar tratamientos alternativos como la eritropoyetina. La opción correcta es la opción 4, que nos dice que la irradiación de los componentes celulares, concentrados de Matías y plaquetas, con 2500 centigrays evita la aparición de la enfermedad injerto contra huésped asociada a la transfusión, aunque esta irradiación se realiza solo en pacientes inmunosuprimidos. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer que ha recibido un trasplante alogénico de progenitores y a las 2 semanas desarrolla un cuadro compatible con síndrome de obstrucción sinusoidal hepático, anteriormente conocido como enfermedad veno-oclusiva hepática. Este síndrome ocurre en receptor de trasplantes de progenitores hematopoyéticos o en pacientes oncológicos en los que se usan agentes alquilantes como el busulfán o la ciclofosfamida, aumentando el riesgo si se asocia con radioterapia. Los pacientes presentan
hepatomegalia dolorosa y signos de hipertensión portal, como ascitis, edema y varices, y desarrollan una hiperbilirrubinemia que puede manifestarse como ictericia. Tanto la prevención como el tratamiento de este cuadro son complicados, pero se recomienda el uso de defibrotide. Por lo tanto, la opción correcta es la 3. Podríamos pensar en una enfermedad injerto contra huésped aguda, como nos indica la opción 1, pero aparte de que la afectación no sería en principio tan grave como para causar ascitis, no nos mencionan ni la aparición de rash cutáneo ni de diarrea. En la siguiente diapositiva os dejo las complicaciones más frecuentes del trasplante de progenitores hematopoyéticos. En la siguiente pregunta nos piden el tratamiento de un paciente con sífilis. En concreto, es una sífilis secundaria si tenemos en cuenta que ya presentó una úlcera escrotal 6 semanas antes. Sin embargo, en este caso existe uveitis anterior y por tanto el tratamiento debe ser el que nos indica la opción 3, que es el propio de la neurosífilis, y consiste en la administración intravenosa de penicilina acuosa durante 2 semanas. En la siguiente diapositiva os dejo un resumen del tratamiento de la sífilis. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente que ha desarrollado diabetes por tratamiento corticoideo prolongado que desarrolla un cuadro de fiebre, tos seca, dolor torácico y deterioro progresivo del estado general. En la radiografía se observa un nódulo y el signo del halo. Por último, la biopsia transbronquial nos da el diagnóstico definitivo. Si existen hifas de tamaño grueso con ramificaciones en ángulo recto, es que se trata de una mucormicosis y el tratamiento se basa en el desbridamiento quirúrgico agresivo de las zonas afectadas y la administración temprana de altas dosis de anfotericina B intravenosa. Por lo que la opción correcta es la 1. Os dejo en las siguientes diapositivas lo más importante de las infecciones fúngicas sistémicas. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con disuria, poliaquiuria, tenesmo y urgencia miccional. Esta clínica es compatible con ITU baja, es decir, compatible con cistitis. Dado que es una mujer sana, no embarazada y que la tira reactiva de orina muestra nitritos positivos, no es estrictamente necesario un urocultivo según las guías y podemos iniciar tratamiento antibiótico empírico. En la siguiente diapositiva os dejo unos cuantos conceptos que me parecen especialmente importantes sobre las infecciones de tracto urinario. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa. La opción 1, que dice que el tratamiento de la enfermedad tuberculosa incluye varios fármacos con el fin de prevenir el desarrollo de cepas resistentes y el fracaso terapéutico, es cierta. La opción 2, que dice que el tratamiento de la infección tuberculosa latente incluirá isoniazida durante 6 a 9 meses o rifampicina durante 4 meses, también es cierta. La opción 3, que dice que bedaquilina es un fármaco nuevo indicado en la tuberculosis multisensible, es la opción falsa, pues se usa en casos de multiresistencia, al igual que delamanid, que también es un fármaco nuevo para el tratamiento de cepas de tuberculosis multiresistentes. Os recomiendo que repaséis la definición de tuberculosis multi, poli y extensivamente resistente, así como las indicaciones y pautas del tratamiento de la tuberculosis activa y la profilaxis de la tuberculosis latente. La siguiente es una pregunta un tanto curiosa. Nos piden a qué paciente no le pediríamos una serología de VIH, siendo la opción correcta la 1. Puesto que en un recién nacido con sospecha de transmisión vertical de VIH, nunca pediremos la serología del VIH, ya que si la madre tiene la infección, lo normal es que le haya pasado sus anticuerpos IgG a través de la placenta a su hijo, y la serología del hijo, por lo tanto, será positiva tanto si tiene la infección por VIH como si no. Lo que habría que pedir sería, en todo caso, una carga viral mediante PCR. Con las opciones 2 y 4 no podemos dudar, pues tanto la tuberculosis como el Pneumocystis jirovecii son infecciones relacionadas con el VIH. Sin embargo, la pregunta del millón es por qué le íbamos a pedir una serología de VIH
a un joven de 20 años cuyo único crimen es haberse roto el tobillo? ¿Cómo nos dice la opción 3? Pues bien, la respuesta es que parece ser que a día de hoy se recomienda que se realicen pruebas de diagnóstico de VIH a cualquier persona de entre 15 y 65 años que tenga contacto con el sistema sanitario, con el propósito de detectar posibles infecciones ocultas en la población. La siguiente pregunta nos pide qué entidad de las siguientes no se ha relacionado con el virus de Epstein-Barr, siendo la opción correcta la 4. El sarcoma de Kaposi, que está relacionado con el virus del herpes humano tipo 8. El virus de Epstein-Barr sí se ha relacionado, sin embargo, con el carcinoma nasofaríngeo, la leucoplasia oral vellosa y el linfoma de Burkitt. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.